Le damos gracias al Señor. Quiero que pasemos a... Ya está la pantalla. Gracias, creo que no hay más fotos. Quiero compartir una palabra. Ya ha avanzado la mañana. Los pollos ya deben estar casi listos, pienso. Pero el Señor ha puesto algo en mi corazón desde que compartí con el pastor de que... Quiero decir que me parece súper injusto que ustedes estén tomando mate ahí abajo y yo acá no, pero bueno. Pensaba y el Señor me guiaba que pudiésemos en esta mañana compartir algo de lo que Él me ha ministrado, sobre todo me ha exhortado y quiero compartirle a la iglesia en esta mañana. ¿Le parece? Acompáñenme con su Biblia al capítulo 4 del libro de Juan. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. ¿Lo tiene? Acá atrás está. Oramos un instante antes, Señor. Te pedimos que al ir a tu palabra nos hables en esta mañana, Señor. Ponemos toda nuestra atención, nuestro espíritu, nuestro ser dispuesto para que nos hables, Señor. Te pido que yo pueda transmitir lo que vos has puesto en mi corazón, compartir a los hermanos, Señor, simple y de manera humilde, Señor, para que podamos ser desafiados por tu palabra y podamos salir, Señor, hoy de la iglesia diferentes, transformados por tu palabra y con algo pensando, reflexionando y meditando sobre lo que vos nos has hablado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una mujer samaritana llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo acá a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Y en esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en el espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo el que habla contigo, dijo la mujer. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Y la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hasta ahí. Bueno, es un texto súper conocido
que usted seguramente ha leído muchas veces y escuchado muchas prédicas sobre la historia de la mujer samaritana, pero yo lo leí hace un tiempo atrás y con un bagaje de haber vivido en un país asiático, todo comenzó a tener una cuestión, un sentido diferente. Vemos al Señor, usted, sí, para los que no conocen o están por primera vez y no son quizás tan asiduos a la lectura de este tipo de historias, judíos y samaritanos no se llevaban bien por historias que tenían previamente, habían sido de alguna manera hermanos, pero se consideraba que en algunos de los exilios los samaritanos se habían mezclado con razas distintas y los judíos lo consideraban impuro por lo cual no se vinculaban ellos. Y era tal la diferencia que tenían que cuando alguien tenía que viajar y atravesar esa ciudad, no lo hacía sino que rodeaba Samaria para no juntarse con los samaritanos, para no tener vínculo con ellos. Pero aún en ese contexto, el Señor va a ese lugar, se sienta a descansar a la hora del mediodía en un pozo y llega una mujer. No era una mujer normal, era una mujer con una condición bastante especial. Y después la palabra nos va revelando un poco de cuál era su condición. Dice la Biblia que el Señor se acerca, le pide agua y ella, entendiendo que ellos no podían tener contacto, y para colmo él era un hombre, un rabí, evidentemente con una posición diferente, y era una mujer pecadora, ¿sí? No podían estar hablando. Y le dice, ¿cómo me estás hablando? No entiendo qué está pasando. Vos y yo no podemos hablar, no me podés pedir agua, básicamente, ¿no? Y el Señor le dice, si vos supieras quién soy yo, sabrías que te puedo dar muchas cosas más. Pero él, conociendo a través del Espíritu Santo quién era él se acerca a ella. Esa mujer tenía una condición muy especial y la Biblia nos va dando pautas de por qué. Y es lo que el Señor después le pregunta, ¿no? Le dice, le dice, trae tu esposo. Y ella confiesa, no tengo esposos. Y el Señor le es revelado y le dice, bien has dicho, no tenés esposo ahora, y tuviste 5 y el que tenés ahora no es tu marido. Pero él no solo comienza a interactuar, sino empieza a hablar, se le acerca, todo eso, rompe todas las barreras culturales, todas las barreras de la tradición, de lo que no se podía hacer. Él rompe todo eso, habla con ella y comienza a interactuar y va ahí al punto y le mete el dedo en la llaga, le pregunta por su esposo y demás. ¿Por qué le digo que esta mujer tenía una dificultad? Porque la Biblia nos dice que iba a buscar agua a la hora del mediodía, a la hora de más calor. Le contamos a los chicos en estos días que hemos estado en lugares donde hace mucho calor. En el Medio Oriente, en Israel y demás hace mucho calor cuando hace calor. Y las mujeres no solían ir al mediodía a buscar agua, lo hacían en la mañana o en la tarde cuando bajaba el sol. Y lo otro que sucedía es que nunca lo hacían solas, siempre lo hacían de a varias mujeres, ¿sí? Era una tradición, era parte de la cultura. Por eso esta mujer iba sola, porque su condición de pecado hacía que nadie quisiera estar con ella. Probablemente la señalaban, probablemente hablaban de ella, murmuraban, nadie se quería juntar con ella. Era una persona atravesada por lo que del otro lado del mundo se conoce como la vergüenza, ¿sí? Ahora voy a contar una historia para que usted entienda de lo que yo estoy hablando. En nuestro primer tiempo viviendo fuera del país, allí en Turquía teníamos que alquilar una casa, alquilamos una casa, pero parte de la condición para poder vivir en la casa era que los servicios los tenemos que abrir a nuestro nombre, ¿sí? El agua, la luz, el gas, teníamos que ir a pedir el medidor, lo traían, o lo abrían y demás. Y fuimos a la empresa del agua, en la empresa del agua nos dijeron, no, si no tenés un DNI local, no vamos a abrirte el agua. Le digo, pero necesito vivir en la casa para poder ir a pedir la identificación. Y él me dice, no importa, si no hay esto no podemos abrir el agua. Así que no podíamos mudarnos a la casa y fuimos a hablar con el agente inmobiliario, que era amigo del equipo y demás. Él nos acompañó a la oficina pública del agua y tema candente en Carlos Paz en estos días el agua, ¿no? Y sabe que entramos a la oficina y este hombre empezó a hablar. Y los turcos son gritones por excelencia, peleadores, y empezó a discutir, empezó a pelear. Peleó con la mujer que lo estaba atendiendo, peleó con otro, empezó a pelear y había un guardia de policía que nos miraba torcido. Yo en un momento digo, acá nos van a correr, voy a tener problemas. Y este hombre siguió discutiendo, siguió peleando. No tenía sentido la norma, pero él intentaba que nosotros nos dieran el servicio del agua. No contento, subió a un primer piso
Y no solo discutía, sino que de repente ¡prá! Pegaba en el escritorio y gritaba y gritaba y gritaba. Y cada vez gritaba más fuerte. Yo ya no quería, no sé si me tenía que bañar con una botellita, pero no quería que eso creciera porque estaba muy nervioso. Y él seguía gritando y seguía discutiendo. No tuvo con eso, sino que pasó a otro piso más, fue a hablar con un supervisor, entró a una oficina, ahí ya no entramos, yo miré desde acá y estaba la oficinita allá. Y él peleó y allá salió con un papel así y me dijo, listo, vamos. Nos dieron 2 meses, pero él peleó por ese papel. Y a todo esto todo el mundo me miraba, hablaba, se notaba que hablaba de mí, yo no entendía y la verdad es que no me importaba. Por toda la situación yo quería irme de ahí y resultó que salimos del lugar, íbamos con Gustavo, el amigo que le mostré en la primera foto, y él habla muy bien el turco, entonces le dice, este hombre le dice, traduciré lo que te voy a decir. Entonces él me empieza a hablar y me dice, lo que ha pasado es muy malo. Sí, le digo, yo como le gritaste a medio mundo, pensé yo. Y él me dice, no, porque te hicieron pasar vergüenza. Me dice, hablaron mal de vos, dijeron cosas que no son verdad. Imagínense todo lo que habían dicho, yo ni me enteré. Y él dice, y lo que hicieron está muy mal. Y él estaba muy preocupado por la situación. Me dice, porque dijeron y te hicieron pasar vergüenza. Me dice, pero ahora vamos a hacer algo. Y se para enfrente mío. Esa vergüenza que pusieron sobre vos, que tiraron sobre vos, yo la voy a tomar y la voy a cargar por vos. Me dice, vos no vas a pensar más en eso y yo voy a cargar esa vergüenza por vos. Y a mí la cabeza me hizo ¡puf! ¿No? Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 12. Sé que están leyendo Hebreos. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así que pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y ahí entendí que Él también llevó nuestra vergüenza en la cruz. Para las sociedades asiáticas la vergüenza es totalmente, es muy importante, es muy fuerte. Las personas son atravesadas por la vergüenza. Allá no es tan fuerte que vos cometas un delito y vayas preso, sino la vergüenza que le causás a tu familia por haber hecho eso. No es tan complejo que te conviertas al cristianismo, sino la vergüenza que le traes a tu familia por haber dejado el Islam y todo lo que eso ocasiona. Esta mujer estaba atravesada por la vergüenza del pecado y el Señor se acercó a ella, comenzó a hablar y de alguna manera comenzó a redimirla de esa vergüenza. ¿Sí? Yo no sé, quiero hacer un paréntesis acá. Yo no sé cuántos son víctimas de la vergüenza, cuántos el pecado te ha puesto en un lugar de vergüenza. Y cuando intentás salir y dejar esa vida, nos falta alguien que te dice, pero vas a la iglesia si yo te conozco de dónde saliste. Te conozco de dónde sos, te conozco dónde parabas, lo que hacías. Y querés salir de esa situación y la vergüenza viene. Pero en esta mañana quiero decirte que Él en la cruz también llevó tu vergüenza. Amén. Y el Señor sigue hablando con esta mujer y le dice algo hermoso. Y Él le dice, si vos bebés de esta agua no vas a tener sed jamás. Él le dice, no solo eso, sino que si tomás de esta agua, esa agua se va a transformar en un manantial en tu interior y brotará vida eterna. Cuando leí el texto, una palabra me resaltaba y era manantial, ¿sí? Me voy al diccionario. ¿Saben qué significa manantial? Obviamente usted va a saber de qué se trata. Pero básicamente un manantial es una fuente de agua que intenta salir del interior hacia la superficie, ¿sí? Él le dice, si vos tomás esta agua, esa agua va a brotar de tu interior de tal manera que necesita salir todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos de acá han tenido un encuentro con Jesús? Amén. Pero quiero darte la noticia que si has tenido un encuentro con Jesús, como esta mujer, si bebiste de esa agua, necesariamente tenés que ser un manantial. Y esa agua que tenés dentro tiene que brotar hacia la superficie, ¿sí? Y esa agua de alguna manera lo va a hacer. Y ¿saben qué me impacta el texto? Es que ella recibe esa palabra. ¿Qué pasa? Deja el cántaro y se va a la ciudad
hablar de lo que Jesús había hecho. Y no les dice, bueno, les dice, encontré a alguien que parece el Cristo y demás. De hecho, el Señor reconoce ser el Mesías acá por primera vez. Si usted muchas veces cuando le preguntan directamente, él obviaba la pregunta, él decía otra cosa, y a él le preguntan, dicen que va a venir el Mesías, y él le dice, ese soy yo, sin ningún problema. Pero cuando Jesús habla con ella y le digo, ella deja el cántaro y se va al pueblo, ¿y qué le dice a la gente? Encontré a un hombre que me dijo todo lo que yo era, su pecado, su vergüenza, ¿sí? Que tuve 5 maridos y el que tengo no es mi marido. Es decir, era por lo que la conocían, era por lo que la gente la identificaba. Y eso fue la herramienta que usó para hablarles de Jesús a los demás. Y allá la gente comenzó a venir. Dice el texto después, más adelante, vuelven los discípulos, comienzan a hablar. Y él en una lección, el Señor le dice a los discípulos, miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Es un texto que todos conocemos, hemos leído en esta parte de Juan. Pero si usted alguna vez ha visto un campo de trigo, yo no le voy a poder engañar y decirle que los campos son blancos. Los campos no son blancos. Los campos tienen otro color, tienen un color dorado, amarillo y demás, pero no son blancos. Y es porque en realidad el Señor estaba mirando a la gente que esta mujer había tocado y que venía en camino a Jesús. Esos samaritanos que dice después que llegaron todos en masa a ver a Jesús. Y él se para y le dice a los discípulos, ven hacia la ciudad, los campos están blancos, listos para la cosecha. Diciéndole, los corazones de la gente están listos para que sean manantiales, para que el agua pueda brotar. Le decía que si todos tenemos un encuentro con el Señor, debiéramos ser un manantial. Ahora le digo, si todo, y me incluyo, no crea que yo me salgo de la ecuación. Si todos funcionáramos como un manantial 24/7, pastor, harías 8 cultos los domingos. No entraría la gente a la iglesia. Porque todos estaríamos hablando 24/7 de lo que Él hace en nuestra vida. Y usted, ¿hay alguna parte en la que encuentra que dice que la mujer necesitó estudiar, necesitó, no sé, hacer 5 o 10 años de instituto bíblico para compartir de Jesús? No, inmediatamente empezó a compartir de Jesús. Entonces no hay ninguna condición para eso. Por supuesto, si queremos servir al Señor tenemos que prepararnos y no voy a negar eso, por supuesto, y lo compartimos. Pero para hablar del Señor no necesitamos más que lo que Él hizo en nuestra vida. Ella fue confrontada con la situación y salió y comenzó a hablar. Y me sorprende cómo inmediatamente hubo fruto, de tal manera que Jesús se quedó en el lugar, cosa que no tenía sentido que el Señor se quedara allí entre medio de los samaritanos, dice 2 o 3 días, viviendo entre medio de ellos, y muchos llegaron a conocer al Señor. Y para terminar, realmente creo que hay un desafío de parte de Dios en este tiempo y la gente está necesitada. Los corazones de la gente están necesitados. Ahora, uniendo los 2 puntos que le mencioné, si usted me tuviera que decir con una mano el corazón, ¿cuál es la causa principal por la que vos, por la que usted no se anima siempre a hablar de Jesús? ¿Cuál es? La vergüenza. Tenemos vergüenza. Vamos a comprar el pollo y el que está al lado empieza a decir que, no sé, porque la gente habla, no tuve un buen día, o no estuve bien, o no sé. Y no, porque mi hijo, no sé, se está drogando. Y vos al ladito parado, esperado que te toque, mudo. Y no le decís nada. Y quizás, muy probablemente, tengas a alguien o tengas una historia y digas, el Señor me sacó de ahí. Como la samaritana, ¿no? Eso que te pasó poder contar, yo salí del pecado, salí de esa situación. Y eso es suficiente. Hermanos, hay mucha necesidad. Y hay muchas personas que están esperando que abramos nuestra boca. Tenemos un dicho en el equipo, sí, para finalizar. Y es que predicamos en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar.
y con este testimonio les cierro, un tiempo vinieron unos pastores a Azerbaiyán y salimos con mi esposa a compartir con ellos, llevarlos a comer a un lado. Bueno, subimos a un taxi, me subo al taxi, el taxista se da cuenta que somos extranjeros y me dice, ¿qué hacen acá? ¿De dónde son? Y le cuento, somos argentinos. Obviamente, inmediatamente te preguntan por Messi. Le digo, sí, Messi, amigo mío. No, mentira. Pero ellos creen que es así y uno no tiene cómo decirle, no, nunca lo vi, no sé. Va una vez al año ahí al Rosario, se mete y nadie lo ve. Pero empezó la charla así, empezamos a hablar y él me pregunta, me dice, ¿por qué venís a mi país? Mi país es un caos. Mira el tránsito, mira la gente, mira la pobreza, la desigualdad. Azerbaiyán es un país con mucha desigualdad. Entonces yo, en mi idioma azerbaiyano, hablo con Marce, le pregunto esto, aquello. Pasan 5 minutos, armo una frase hermosa así, llena de teología, de un montón de cosas y le digo, eso pasa porque el caos está dentro de tu corazón. Pero si Jesús viene a tu corazón, Él trae orden, se lleva el caos y todo puede ser diferente. El caos se va, pero Él tiene que venir a tu corazón. Levantaba mi mano porque había armado en el idioma local una frase, le había predicado, había compartido, estaba feliz de lo que había hecho. Y él me mira y me pregunta y me dice, ¿quién es Jesús? Le digo, Jesús, el Hijo de Dios, Isa, que sale en el Corán. Y empecé a decirle y no hubo forma. Y me dice, pero Él está vivo, está muerto. Y hay muchas personas todavía de nuestro lado del mundo que no han escuchado que Él vino la primera vez. Nosotros anhelamos la segunda venida del Señor y eso está bien, está perfecto, es parte de lo que la iglesia hace. Pero del otro lado del mundo hay gente que no escuchó que Él vino la primera vez todavía. Acá quizás la realidad sea diferente, pero todo momento es bueno para compartir de Él, hermanos. Te lo ruego del alma de parte del Señor, no te quedes callado. Esa agua necesita brotar hacia afuera. Y si no lo hace, yo no te puedo contar, vos lo sabés, qué pasa cuando el agua se estanca. Se va a podrir, va a juntar mosquitos y un montón de cosas. Así que ponete en pie, si querés, vamos a terminar. Viene la Santa Cena después también, nos va a ministrar el pastor. Pero quería dejarte esta reflexión y quería orar, en principio con aquellos que dicen, a mí la vergüenza me golpea seguido. Cada vez que quiero levantar la cabeza, el enemigo me acusa con vergüenza por mi pecado, por mi pasado, por lo que hice, por lo que soy, porque todos me conocen, no sé, o porque simplemente me da vergüenza hablar de Él. Pero como yo te decía, el Señor llevó nuestra vergüenza en la cruz también, no solo nuestros pecados, nuestras culpas, sino que llevó también nuestra vergüenza. Él cargó, como este hombre me enseñó, el Señor cargó con nuestra vergüenza en la cruz. Y después quiero orar con aquellos que dicen, Señor, la verdad que mi manantial está medio tapado. No estoy fluyendo como debiera, o no estamos fluyendo como debiéramos. Y que en esta mañana Él pueda ayudarnos a que esa agua pueda fluir. Amén. No sé en qué grupo, si estás en los dos como yo, decir yo, los dos. Oramos y le decimos, Señor, te necesitamos en esta mañana. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Señor, quiero orar con aquellos que son agobiados, Señor, perseguidos por la vergüenza. Que es un sentimiento, una emoción que no es tuya, Señor, no viene de ti. El enemigo, el diablo nos acusa y trae vergüenza a nuestra vida, pero vos te has llevado nuestra vergüenza en la cruz, Señor. Señor, hoy como este hombre me enseñó, ponemos nuestra vergüenza en la cruz para que vos te la lleves. Señor, para que nos saques de ese lugar y podamos abrir nuestra boca y proclamar tu palabra, Señor.
Yo no sé cuán difícil ha sido el lugar donde el Señor te ha sacado. Sé que a veces esas huellas son tan fuertes que aún servir al Señor nos persigue. Porque cometimos un error, porque nos equivocamos, porque tuvimos un traspié en nuestro matrimonio, porque, no sé, algo de lo que hicimos fue público, de los errores que todos cometemos, y eso nos ha puesto en una condición de vergüenza. Pero el Señor quiere sanar esa herida y sacarte eso para hacerte libre. El Espíritu Santo trae libertad. Trae libertad, Señor. Señor, y oramos para poder ser un manantial por el cual tu agua de vida fluya, Señor, y pueda alcanzar a los perdidos, y podamos contarle a la gente de dónde nos has sacado, Señor, de dónde salimos del pecado, Señor, de las transgresiones, de situaciones complejas. Señor, de ahí nos sacaste. Simplemente, Señor, contarte lo que hiciste en nuestras vidas, contarle a la gente lo que hiciste en nuestras vidas, cómo nos hemos encontrado contigo, Señor, cómo renuevas nuestra vida, Señor, cada día, cada mañana, cómo tenemos certeza de que si mañana partimos de esta tierra, vamos a estar contigo, Señor. Todas esas cosas son cosas que podemos decirle a los que no te conocen, Señor, a los que no han escuchado de ti. Señor, y oramos juntos, por aquellos que están del otro lado del mundo, que nunca han escuchado, Señor. Por aquellos que están perdidos, Señor, sin tener luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor. Que podamos ser manantiales, Señor, por donde tu agua brota, Padre. Gracias, Señor.